Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Como siempre, es un placer recibir a toda la gente de primer año y empezar un año nuevo en este 2025. Me presento, yo soy el arquitecto Alejandro Boraquia, soy el decano de la escuela. Nosotros somos un equipo que armamos, ¿no?, todo esto que ven y todas las cosas que hacemos y que ahora les voy a contar. En ese equipo me acompaña la secretaria académica, la licenciada Carla Echenique, que anda por ahí, la directora de la carrera de Interiores, ahí la tenemos a Julieta Álvarez Schaffer, la directora de la carrera de Indumentaria, Micaela Savia, y la directora de la carrera de Diseño Gráfico, la licenciada Clarisa Martini. Falta el director de la carrera de Arquitectura, que hoy está ausente con aviso, que es Alejandro Albistur, que ya se irá sumando y lo irán conociendo en la semana. Después, bueno, ahí armamos como un poco el equipo completo del decanato. De más está decirle que estamos para atender cualquier necesidad, cualquier reclamo, cualquier cosa que vean y quieran charlar con nosotros. Las puertas del decanato están abiertas en el horario de trabajo, así que, bueno, nada, pueden pasar. Y si no, todos nosotros, todos los que componemos la escuela y hoy estamos en la gestión de la escuela, somos profesores en muchas de las materias que van a tener, así que nos van a ver en las materias y ahí nos van a encontrar todo el tiempo. Damos clases en 3 ámbitos particulares. Uno es el edificio central de la universidad. Muchos de ustedes lo conocieron cuando hicieron las recorridas en donde les contaban lo que era la universidad, y si no, bueno, lo conocerán hoy en su primer día de clases. Y después tenemos un lugar que queremos mucho, se llama La Escuelita, que está acá a una cuadra, que es donde se da arquitectura este año y algunas materias de las otras carreras, y usamos muchísimo el edificio que tiene la universidad en el centro, sobre la calle Lima, porque además de que muchos de los posgrados, diplomaturas y cosas con gente que viene de afuera pasan ahí, algunas de las clases se trasladan allá para eventos ocasionales. Les voy a hablar un poco del sistema de organización de la escuela, de cómo pensamos y cómo trabajamos y cómo sobre todo entendemos que es la enseñanza de arquitectura y diseño y cómo llevamos adelante algunas prácticas en función de esa lógica. Nosotros, en principio, bueno, somos una escuela que tiene 4 carreras, ¿no?, que tiene arquitectura, diseño gráfico, interiores, indumentaria. 3 de esas carreras también tienen su modalidad a distancia en el turno noche. En la mañana estamos todos presenciales y todos aquí en estos ámbitos de trabajo que les decía, y entendemos a la escuela como un ecosistema en donde todo se entrecruza. Nos interesa la idea de que estudiar arquitectura o indumentaria o interiores o diseño gráfico en realidad significa entender a grandes rasgos qué es el tema del diseño, qué significa para nosotros los que nos dedicamos a este tipo de disciplinas el hecho de diseñar, crear algo de la nada, ¿no?, hacer que algo exista cuando hace minutos tal vez ni siquiera estaba pensado por otra persona, y que de golpe eso, bueno, se haga presente en una realidad física en el caso de arquitectura, interiores, indumentaria, y a veces en otros modos en el caso de diseño gráfico. Para que esto funcione como un ecosistema, para que nosotros ejerzamos esa especie de entrecruzamiento entre disciplinas, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en ciertas temáticas, ¿no?, en ciertos temas, algunos generales y otros particulares que intervienen en cada año y que van cambiando, ¿no?, van redireccionando un poco la manera de llevar adelante los cursos. Una de las cosas en las que nos ponemos de acuerdo al inicio de cada año es en el marco teórico. Hay una serie de conceptos muy generales que van a atravesar a todas las materias y a todas las disciplinas y que nos van a poner a pensar a todos como un cuerpo colectivo de pensamiento en determinadas cosas que le pasan a nuestra sociedad. Nos interesa un montón eso, nos interesa que en realidad estemos como atentos a los cambios, a las cosas que suceden y que esos cambios repercutan en la manera en la que llevamos adelante ejercicios dentro de la escuela. Porque en realidad es lo que pasa con cualquiera de nosotros cuando ya estamos en el mundo del trabajo diseñando, ¿no?, todo lo que pasa en la realidad, todo lo que repercute en nosotros como diseñadores, de alguna manera o de otra se va a ver reflejado en nuestro trabajo. Empezamos con este tema de los marcos teóricos, ahí como por el 2018, el primero se llamó Tecnopolíticas, después siguieron las utopías sociales, en el 2020, antes de empezar la pandemia, habíamos lanzado diseño social. Después de la pandemia y con todo lo que eso significaba, armamos un marco teórico que se llamaba superambiental, otro que se llamaba rebelión alimentaria, y los últimos 2 años estuvimos trabajando con el tema del medio ambiente, con alimentaria y Proyecto Hábitat, bueno, y este año se llama Postnatural, que ahora se los voy a contar.
Básicamente les cuento como a grandes rasgos que por más que cada año tenga un enfoque que está asociado a este marco teórico, en realidad lo que nosotros hacemos es dialogar en la escuela acerca de lo que significa ser un diseñador social. ¿Qué quiere decir esto que les contaba antes, ¿no? Trabajar desde nuestras disciplinas empapados de lo que nos aqueja como sociedad o lo que nos está ocurriendo como sociedad. Significa exactamente todo lo contrario a lo que en algunos tiempos o en algunos momentos de la historia del diseño la sociedad pensaba de nosotros, que eran como una serie de personas alejadas de lo que le ocurría al mundo y pensando en términos de élite, ¿no? Quizás temas que no tenían que ver con esas sociedades. Bueno, nosotros pensamos que hoy es una necesidad y es también una responsabilidad actuar en consecuencia con las cosas que le aquejan a nuestra sociedad. O sea, tener como esta mirada atenta, poder percibir lo que pasa a nuestro lado para poder trabajar en conjunto, ¿no? Como sociedad, pero desde cada disciplina, en favor o en beneficio de que esos problemas, bueno, no ocurran más. Estamos dentro de lo que significa ser diseñador social. Hemos decidido hace algunos años trabajar bajo ciertos paradigmas que tienen que ver, gracias Carla, que tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Naciones Unidas, seguramente todos lo conocen, pero es un organismo internacional que nuclea a todos los países y en los que los países se ponen de acuerdo o fijan ciertas metas a futuro. Voy a reducir la emisión de carbono en tanto por ciento o a emisión cero de acá a, no sé, el 2050. Bueno, esos acuerdos se firman, a veces se cumplen, a veces no se cumplen, en la mayoría de las veces no se cumplen, pero en realidad es la única institución que organiza, ¿no?, a todos los países de izquierda o de derecha, con diferentes pensamientos y diferentes realidades, detrás de ciertos objetivos comunes. Objetivos que son como, bueno, más que coherentes, ¿no? Acabar con la pobreza, acabar con el hambre, que la población que habita este planeta tenga salud y bienestar, bueno, educación, ¿no? Casi, digamos, objetivos, podríamos sacar la palabra objetivos y podríamos poner derechos, ¿no? Pero, digo, en términos de lo que significa ponerse de acuerdo, ¿no?, en un mundo muy variopinto y muy difícil en términos de ponerse de acuerdo, las Naciones Unidas y estos ODS fijan un norte, ¿no?, nos marcan un camino. Por eso, en cierto punto, que estos marcos teóricos o que este enfoque acerca del diseño social esté atado a esto, bueno, nos coloca en el plano universal a imaginar, a pensar futuros que tienen que ver con estos acuerdos y que están como muy en línea con lo que hoy, por ahí, en la vanguardia de estos pensamientos se está diciendo. Fíjense, como les digo, que además muchos de estos objetivos no solo son de la razón y tienen que ver con la práctica cotidiana, con habitar, ¿no?, cotidianamente este planeta, sino también, si uno se enfoca y lo mira desde cada disciplina, están hablando de arquitectura, están hablando de diseño de indumentaria, están hablando de cada una de las disciplinas en las que nosotros, enseñamos o estamos practicando acá en la escuela. A esta década se la llama la década de acción. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que, digamos, por un lado es una especie de impulso a trabajar en pos de estos objetivos, por otro lado también es un llamado de atención porque, de alguna manera, si no nos ponemos a traccionar sobre ciertas cosas que le están pasando al planeta, va a ser muy difícil volver atrás. Y un poco de eso se trata el marco teórico de este año. Volver atrás, digo, hoy en cierto punto parece imposible para algunas cosas que quejan al planeta, por ejemplo, el cambio climático. Es muy difícil imaginar que va a haber una reacción, ¿no?, favorable a partir de todo lo que nos está pasando y que las sociedades en su conjunto van a tomar decisiones que alteren eso. Algunos países un poco más preocupados por esto y más evolucionados están trabajando en consecuencia, pero otros países, obviamente, como lo vemos en las noticias, deciden incluso ignorar esto, ¿no? Grandes potencias como Estados Unidos, digamos, casi, por lo menos hoy, liderada por Trump, decide ignorar estos temas y mirar para otro lado o preocuparse por otras cosas. Entonces, uno ve nevadas en Nueva York que son históricas, o que superan a la historia y no habían pasado nunca, o nevadas en Madrid como esta, o calores extremos, ¿no?, en distintas partes del mundo, digo, sin ir más lejos, aquí en nuestro país hace muy poquito, o en Río de Janeiro hicieron 60 grados ahora en febrero, ¿no? Entonces, bueno, las sequías, los incendios, todo lo que nosotros sabemos. Claramente, nosotros tenemos que tener una mirada sobre eso. O sea, una mirada es, bueno, salir con pancartas a la calle, o sea, tratar de forzar, ¿no?, a las grandes corporaciones, a los líderes que manejan estos países para ir detrás de estos objetivos.
Otras maneras es reflexionar, ¿no? ¿Qué significa esto en términos de nuestras disciplinas? O incluso hablar post esto, a ver cuál podrá ser como el resultado y qué sociedad nos va a deparar el destino frente a todos estos cambios que estamos habitando. Por eso este año elegimos como marco teórico este tema de lo postnatural. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fijemos como algunos términos. Primero, a ver, habrán visto por las redes de la escuela que anda dando vueltas esta especie de zorrito del desierto, inventado por un artista francés, que en realidad, si uno lo ve, no tiene como una alteración como notable de lo que podría ser un zorro del desierto cualquiera. Yo la verdad que no había visto nunca un zorro del desierto, pero todos los zorros del desierto son parecidos a estos cuando lo buscas en Google. Y lo que dice Vincent Fournier es que en realidad este zorro del desierto tiene la capacidad, por haber evolucionado, de poder controlar psíquicamente a otra persona y poder como hipnotizarlo y hacer que esa otra persona o otro animal u otro ser que habita la naturaleza haga lo que él quiere. Un poco esta idea, ¿no? de la quimera, ¿no? de los animales que van como mezclándose con otros y van generando como nuevas especies que han atravesado la historia de nuestra cultura, la mitología. Bueno, hay un libro de Borges con Margarita Guerrero en donde él hace todo un raconto, se llama El libro de los seres imaginarios, de todos estos seres que han poblado como las historias de la antigüedad hacia acá y describe, ¿no? a cada uno de ellos. Digamos, uno podría pensar que este zorro, ¿no? del artista francés es como una especie de quimera, es un animal que no existe, inventado por el hombre, pero en realidad el arte hoy, la ciencia y, bueno, y este tipo de trabajos nos está hablando como de otra cosa. No es solo la cruza de imaginaria, ¿no? de un animal con otro, o la mezcla entre el hombre y el toro para generar un ser mitológico, sino que en realidad de lo que se está discutiendo es de cambios en la evolución. ¿Qué pasará a futuro con nosotros y con todos los seres que habitan este planeta cuando en realidad la genética, ¿no? de cada uno de nosotros sea tocada por la ciencia y eso permita que nosotros, no sé, tengamos habilidades que hasta el momento no teníamos? Entonces, lo que está pasando en algunos campos, ¿no? de la ciencia y del arte es que se están como imaginando un futuro plagado de estos hechos, ¿no? plagados de estos cambios que tienen que ver con cambios evolutivos. Digamos, si en algún momento Darwin encuentra en la teoría de la evolución una manera de explicar cómo algunos seres han sobrevivido, ¿no? en los cambios que van aconteciendo en su entorno y se van adaptando a ese entorno, bueno, hoy esos cambios son como un poco más abruptos y pueden ser incluso conducidos por la ciencia. Nosotros habitamos eso todo el tiempo de manera natural, desde los alimentos y cómo los alimentos son tocados genéticamente para que no lo afecte alguna plaga o para que crezcan más grandes y que tengan más sabor, hasta en nuestro país somos uno de los países más avanzados en genética en cuanto a ganado. O sea, la idea de mutar genéticamente cierto ganado para que produzca, digamos, una calidad mejor de carne o lo que sea, bueno, digamos, es un hecho común. Entonces, ¿qué pasa cuando esos límites que hoy marca en cierto punto la ética, ¿no? de la ciencia se transgredan y algunas cosas empiezan a pasar? Pero el tema de lo postnatural habla incluso más allá. Dice, ¿qué pasa cuando en realidad cambios químicos que le están ocurriendo al planeta, que no controlamos, ¿no? por las cosas que vamos haciendo, empiecen como a generar una evolución en los seres que habitamos este planeta y ya ni siquiera estén controlados con la ciencia? Bueno, discutamos un poco de eso mientras miramos como a estas especies de Vincent Fournier. Ahora, digamos, parémonos como en algunos términos para entender qué significa algo que se ve afectado, ¿no? Porque en realidad, bueno, una de las cosas es pensar qué es lo natural. O sea, y en esta especie de glosario que va a marcar un poco la charla, digamos, la naturaleza está definida como todo aquello que no ha sido afectado ni producido por el hombre, o que está en una especie de estado salvaje, ¿no? o grado cero de lo salvaje. Ahora veremos qué significa esto en el planeta que habitamos hoy. La posnaturaleza, por lo contrario, habla de entornos diseñados y modificados tecnológicamente, como el control de eso, ¿no? Poder modificar el clima, poder modificar esto que les decía, o sea, la producción, ¿no? tanto de ganado como de hortalizas, o sea, bueno, todo eso tiene que ver con esta especie de control diseñado. La modificación, ¿qué significa modificar? Bueno, significa, digamos, en términos de lo postnatural, cambios en organismos biológicos y demás elementos naturales.
Y después, bueno, hay una modificación natural, que es una evolución que en realidad no está controlada por el ser humano y que pasa como una especie de hecho biológico, ¿no? Bueno, y después está la modificación artificial, que es la que sí controlamos nosotros. Parémonos un paso antes de esto. En el 2000, un científico holandés encuentra o nombra a una especie de salto en lo que podría ser una era geológica de este planeta como antropoceno. Él dice que estamos habitando un periodo en la historia de la humanidad, ya de la humanidad, pero podríamos, en términos geológicos, de nuestro planeta, en donde el ser humano ha afectado de manera determinante a este planeta y esa afectación permite que pensemos en un cambio en las eras geológicas, permite que avancemos y digamos que hoy ya no estamos en el Holoceno, sino que estamos en el Antropoceno. El Holoceno, que es en realidad la era geológica que habitamos hoy, tiene unos 11.000 años y marca el inicio del ser humano o la aparición del ser humano en este planeta, junto con otras cosas, ¿no? El paso de la era glacial a momentos más cálidos que permitía, bueno, la agricultura y otros temas. O sea que de alguna forma ya la era geológica que habitamos es una era que se ve marcada por cambios en el clima, pero también por el nacimiento del ser humano. El antropoceno, lo que dice este científico holandés, es que en realidad hay ciertos cambios hoy mucho más vertiginosos y más acelerados que han producido la evolución de las sociedades humanas y que hoy se pueden ver a lo largo de todo el planeta. Y ahí empieza como una discusión entre los científicos que dicen que en realidad, digamos, el Holoceno que habitamos ya está marcado por la aparición del ser humano y que el Antropoceno, que dicen algunos científicos que está pasando, bueno, es más o menos lo mismo. Y entonces empieza como a haber una pelea científica, ¿no? A ver si en realidad, ¿qué significa esto del salto de una era geológica a otra? Hay algunos científicos que dicen, bueno, que la era industrial marca como ese salto, otros que dicen que en realidad, como eso pasó en determinados puntos del planeta, no llega a ser tan abarcativo como cuando cayeron los meteoritos y extinguieron a los dinosaurios, sino que en realidad para ver un salto de era geológica tiene que haber algo que pase, ¿no?, en todo el planeta. Y entonces empieza como esta discusión. Y empiezan a tomar como registros de todo eso. Hay lugares a nivel planetario que se empiezan a poner como registro, como si fuese el lugar cero de lo que podría ser este cambio de paradigma o este cambio de era. Hay un lago en Canadá que, por ejemplo, registra partículas de lo que fueron los ensayos nucleares en los 50 o en los 40 y los 50. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Bueno, empiezan a decir ya que hay como instancias verificables de que en realidad hay rastros del ser humano a lo largo de todo el planeta y que esos rastros han modificado en gran manera lo que significa lo natural o lo salvaje si lo ponemos como a discutir en términos anteriores. Yo empecé a tomar como algunos registros de eso. No, la verdad que no quería parar la charla en el cambio climático, en las cosas que ya sabemos, sino quería como ponerla como en lugares casi cotidianos, en cosas que podemos ver incluso todos los días, y ahora les voy a contar un par de ejemplos. Yendo como a algunos extremos, por ejemplo, esto está pasando en el desierto de Atacama, y tiene mucho que ver con algunas de las disciplinas que estudiamos acá en la escuela, porque lo que sería el desecho de toda la industria de la indumentaria en términos de la moda, ¿no?, de esa moda como rápida y que cambia como abruptamente, y algo que el año pasado era comprado por miles y millones de personas, hoy ha pasado de moda y ha dejado como de existir en esa especie de mirada que tiene que ver con la moda, pasa a necesitar un lugar en donde ser depositado. El desierto de Atacama, uno de los desiertos más grandes del mundo, hoy es un basural enorme. O sea, esto está pasando en un microclima, un ecosistema que tenía que ver, ¿no?, con sistemas áridos y que hoy empieza como a poblarse de este tipo de elementos no orgánicos, pero que en realidad, como están hechos con tintes, ¿no?, y con materiales que no se degradan o que contaminan mucho, o sea, estos elementos no orgánicos están afectando la vida orgánica de ese lugar. O sea, en algún punto taparlo con tierra, ¿no?, y algún proceso que se pueda hacer, como lo que pasa acá en el SEAMSE, muy cerquita de la universidad, no llega como a pagar la repercusión que esto va a tener sobre el planeta, porque desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de afectación de las napas y todo lo que pasa por debajo de la Tierra, esto obviamente va a afectar y mucho.
Fíjense, si ustedes cuando vayan al 10º piso o al 9º, la gente que va a primer año y si no hagan ese ejercicio, asómense por la rampa y miren hacia el lado donde está la reserva de Palomar y van a ver unas montañas. Buenos Aires es la pampa húmeda, una planicie en donde, ¿no?, yendo para Tandil, empieza a ver como alguna sierra, pero acá no hay sierras. Bueno, lo que sería el SEAMSE, todo el sistema, ¿no?, de depósito de basura que tiene el AMBA, empieza a crecer al punto de que ya debe tener, no sé, unos 15 pisos. Entonces empieza a haber como montañas en Buenos Aires. Vayan al 10º y mírenlas de la rampa, que es una cosa como bastante interesante. A mí lo que me interesó de esto es que esto obviamente no afecta solo desde el punto de vista químico o de la contaminación ambiental, afecta a la sociedad que habita en su conjunto estos lugares y que empiezan a tomar como natural la idea de separar materia que fue descartada por la industria de la moda y empezar a encontrar una materia prima nueva. Y aparece, como dice acá, una especie de mezcla llamada vellón que sale de desmenuzar o de triturar toda esa ropa y genera como una especie de nuevo textil o de nueva materia prima para un textil, ¿no?, digamos, medio como informal. Y lo que, digamos, empieza a hablar como de una nueva naturaleza, porque en definitiva, digamos, es como una nueva esquila, ¿no? Es una nueva manera de sacar una materia prima de lo que yace o está depositado en nuestro planeta y transformarla como en otra cosa. En India, en África, está pasando lo mismo con la tecnología, o sea, grandes basurales de todo lo que es el descarte tecnológico del mundo. Ustedes saben lo que es la obsolescencia programada y lo que significa tener un celular y en 2 años que ese celular ya no tenga lo que necesitamos, ¿no?, o lo que de alguna forma la publicidad nos cuenta que necesitamos, y ese celular queda descartado y nosotros tenemos cajones de eso. Bueno, pongan eso en términos, escálenlo a nivel universal, o sea, nuestros cajones de 5 o 6 celulares antiguos multiplicado por millones. Bueno, hay unos desiertos enormes o unos lugares áridos en África y en India en donde eso se deposita y empieza, bueno, obviamente también empieza como a repercutir en cambios generados a nivel químico en lo que pueden ser los primeros sustratos y después más abajo de las capas de la tierra. Y empieza a aparecer, como digo yo, además obviamente de la pobreza, de todo lo que esto significa, empieza a aparecer como una nueva naturaleza, ¿no? La naturaleza que, digamos, podrían ser como estas nuevas enredaderas de cables de teléfonos que ya no sirven más o de mouse con bolita de esos que ya no se usan más. Y también aparece como un nuevo textil, ¿no?, que sale de separar o de tomar como este cableado y aparece ahí ese chico, igual que el señor en Chile, con una especie de nueva materia prima como puesta en su cabeza. Hay un libro que salió el año pasado, para fin de año, escrito por Jorge Jauregui, y Jorge es profesor de la carrera de Arquitectura 4, y ha llevado adelante aquí varias diplomaturas, y ahora les voy a contar algunas de esas, en donde Jorge lanza un término que es naturópolis. Ese término sale de alguno de los workshops que venimos haciendo. Él habla en algún punto de esto de volver a lo salvaje, ¿no?, en ciertos temas que tienen que ver con lo urbano, y utiliza Río de Janeiro como una especie de lugar de ensayos en donde la naturaleza se ve como imbricada con el crecimiento, bueno, en este caso informal, de la población que habita esta megalópolis. Él dice, ¿no?, algo así como que es imposible dividir la relación que tiene Río de Janeiro entre lo natural y lo artificial, y que eso genera como un nuevo orden en términos de ciudades que, digamos, acá está armado por el desorden y por un crecimiento, si quieren, no planificado, pero que en una ciudad planificada podría llegar a una manera de habitar muy diferente a la que hoy conocemos en megalópolis como Buenos Aires, San Pablo o DF, ¿no? Claro, digamos, él lo cuenta en términos superficiales, ¿no?, que significa esta especie de imbricación entre la naturaleza y el habitante urbano de esta ciudad, pero también obviamente enfocándonos en esto, como viene la charla, esto también tiene repercusiones a nivel, ¿no?, de napas, químicos, ambientales, refracción de calor, bueno, y todo lo que ustedes seguramente se pueden imaginar. Acá aparece como un tema, ¿no?, que, digamos, empezamos a discutir a partir de entender qué significa el haber alterado, ¿no?, el planeta de maneras que tal vez sean irreversibles. Y empieza la filosofía a hablar de esto del postnaturalismo. Y lo que dice la filosofía es, bueno, hasta el momento lo que ha pasado es como, en cierto punto, es fruto del azar.
del azar, del desconocimiento, a veces, ¿no?, de situaciones que llevan adrede a cambios esperados, pero que en realidad no quieren ser controlados. Pero hoy la filosofía está hablando de qué pasa cuando la ciencia empiece a controlar esos cambios, cuando necesitemos modificar genéticamente para controlar cosas que ya el ser humano ha hecho sobre el planeta, ¿no? Y empecemos a necesitar que la ciencia avance transgrediendo esos límites de la ética que hoy se está como poniendo en cierto punto, aunque en realidad sabemos que hay disciplinas, como recién les mencionaba, como la ganadería, en donde esos límites están totalmente saltados. Entonces empieza a hablar del posnaturalismo en términos éticos. Bueno, ¿qué significa esto de dejar que la ciencia avance sobre lo natural y empiece a hablar de una nueva naturaleza? Una naturaleza que es fruto de los avances de la ciencia, que es fruto de incluso de lo que el ser humano le ha hecho al planeta, pero que en realidad, gracias a esos avances de la ciencia, puede hoy determinar conductas que mejoren nuestra calidad de vida sobre el planeta. Porque al final, lo que pasa con esto es que, digamos, nosotros como organismo consciente vamos a transgredir ciertas normas de lo natural para mejorar nuestra calidad de vida sobre el planeta. Una calidad de vida que ya se veía como, digamos, en detrimento por culpa de nosotros mismos. Entonces, bueno, es como un círculo medio complejo de analizar, pero que hoy en filosofía hay mucha gente analizándola. Pablo Pachilla es un profesor de la UBA, investigador del CONICET, y escribió este libro que junta un montón de textos que hablan sobre eso, y la verdad que si uno hace como el ejercicio, y por ahí cuando empiecen a evolucionar en las distintas carreras que empiezan a estudiar hoy la gente de primer año, cuando haces el ejercicio de cambiar como un poco alguno de estos temas y pensarlo en términos de arquitectura o de diseño, hay mucha relación, ¿no?, de algunas de las cosas que nosotros hablamos o contamos en la escuela con lo que hoy se está preguntando la filosofía. Y yo nada más traje algunos casos de esos, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, hay por abajo, estos son, casi todos son obras de arte o imágenes de algo que todavía no existe y que va a pasar. O sea, aparece como un trabajo artístico en donde se ve como esta especie de vaca tecnológica, con esto que yo decía de la genética y la ganadería. Hay un trabajo de investigación que está haciendo Walmart. Walmart como cadena es uno de los productores más fuertes agrícolas en Estados Unidos, y obviamente al ser más fuerte de Estados Unidos es uno de los más fuertes del mundo, y está muy preocupado por la polinización y por la extinción posible de las abejas, ¿no? O sea, eso, ustedes lo saben, seguramente han visto la película, ¿no?, de la abeja. Esto va a acabar, puede acabar con toda la población vegetal de nuestro planeta y obviamente con nosotros mismos. Entonces lo que hace Walmart es estar ensayando con mutaciones genéticas de las abejas para que resistan a ese cambio climático y esto que las está afectando, o con unas pequeñas piezas entre robot, ¿no?, y un organismo que inyecta como algún tipo de cosa química que va a generar la polinización y que va a reemplazar a la abeja hacia futuro. Y si llevamos esto a otra escala, bueno, ahí hay alguna imagen de Blade Runner en donde, digamos, había empresas que eran como las dueñas de las cadenas, ¿no?, de genéticas de algunos animales, y solo podías tener ese animal si se lo comprabas a esa empresa y lo recreaba como artificialmente, ¿no? Digamos, hay un poco detrás, ¿no?, de todo este tema del marco teórico, y sobre todo el marco teórico de este año, hay como una especie de exacerbación primero de lo que significa habitar este planeta en términos ya no tan bucólicos, no tan, digamos, amistosos, o no entender a la ecología como lo entendemos hasta ahora, como una cosa de que si tiramos un papel menos vamos a salvar el planeta, sino que en realidad que hay algunos cambios que no pueden volver atrás y que eso va a traccionar otros cambios que van a ir como en una aceleración como ascendente hacia una naturaleza nueva que hoy desconocemos. Y hay obviamente detrás de esta especie de mirada sobre nuevos paradigmas y sobre todo este marco teórico lanzado acá en la escuela, una búsqueda de ciertos escenarios que nos permitan pensar en arquitectura, en diseño, ¿no?, en distintos ejercicios, y que nos lleven como un poco a imaginar cómo será el mundo de aquí adelante. Nosotros tenemos como, digamos, una manera de llevar estos marcos teóricos para adelante, y en la que también se entiende como un acuerdo que imagina este ecosistema entre carreras, y que es pensar que nuestra escuela es como un laboratorio, que en realidad, digamos, hoy casualmente yo estoy parado acá porque el escenario y el auditorio plantea esta relación, pero que en realidad la idea es que
ni ustedes son estudiantes, ni nosotros somos profesores en esos términos clásicos de las palabras, sino que en realidad somos una especie de colectivo de pensamiento buscando, ¿no?, enarbolando ciertas hipótesis y yendo a buscar algunas respuestas que nos planteen resultados nuevos para nuestras disciplinas. O sea, esta idea de imaginarnos como un laboratorio en el que en realidad no hay categorías, ¿no?, donde todo es como muy horizontal y donde todos estamos buscando como detrás de algún pensamiento alguna especie de respuesta nueva a lo que nos pasa. El laboratorio, en términos conceptuales, y este es un texto que también va a estar dando vuelta por las plataformas, así como el del marco teórico, nosotros lo dividimos como en 3 categorías. Por un lado está la exploración, o sea, hay una exploración material, pragmática, empírica sobre la ciencia, que es probando cosas en los talleres para ver qué resultado da, sin como mucha idea incluso a veces del resultado. Otra parte que es la recopilación, o sea, tomar todos estos datos que fueron lanzados por los talleres, ¿no?, hacia distintos lugares y que se entrecruzan entre disciplinas, y otra parte que es la rebelión, y que es como con estos resultados salir a contar un poco al mundo, revelar aquello que encontramos en términos de aciertos o incluso en términos de fracasos, porque les puede servir a otros. La idea de que en realidad nosotros en la escuela, digamos, lo que planteamos son ciertas hipótesis de trabajo, no ejercicios, sino hipótesis de trabajo con algún norte o alguna búsqueda, que después tenemos claros como algunos procesos para llevar adelante esas hipótesis, que pueden ser como la manera pedagógica, ¿no?, en la que cada cátedra va a tratar como de dialogar con esas búsquedas, y que después los resultados, estos ejercicios que vamos a mostrar a fin del primer cuatrimestre o a fin de año, son casos de estudio, ¿no? Son elementos que nos van a servir, como cuando un entomólogo pincha una mariposa en un lugar y estudia eso, la evolución de las mariposas, que nos van a servir para imaginar hacia adelante algunos destinos posibles del mundo del diseño. Aprender haciendo es también una de las cosas en las que nos pusimos de acuerdo en este ecosistema. ¿Qué significa eso? Significa que cada hipótesis que va lanzada para adelante a pensar sobre ciertos temas, que cada caso de estudio, que cada proceso está basado en la idea de que nosotros acá no hacemos ejercicios que son de cierta manera ficciones, sino que tomamos casos reales de la sociedad e intentamos dar respuesta con los ejercicios a esos casos reales. Casos reales porque se van a construir, porque van a llegar a una escala real y a ser utilizados, ¿no?, por alguna demanda de la sociedad, o casos reales porque vamos a tomar casos de estudio de problemáticas que existan en nuestro país o en otros para inyectarlos a los talleres y que esos sean los trabajos. Eso, claro, te pone a pensar como muy distinto como taller. O sea, primero que los talleres se ven así, ¿no? Se ven como un lugar de prueba, se ven como un lugar en donde hay discusión, se ve como un lugar en donde en realidad, digamos, no se entiende quién está siendo de profesor acá. O sea, lo que se entiende es que hay como un debate, ¿no? Hay una especie de búsqueda en base a ciertos hallazgos que han tenido algunos equipos de alumnos o algunos estudiantes, y que esos hallazgos se discuten entre todos y se tratan de mejorar entre todos. Y que a veces estas búsquedas, estos caminos, llegan a materialidades, llegan a concreciones en donde podemos probar, verificar aquello que se ha discutido en lo real, ¿no?, que es una cosa como bastante distinta a cómo se puede imaginar una escuela de diseño habitual, ¿no? Llegar a casos en los que las cosas se construyen. Es una cosa como muy diferente y es una cosa que a nosotros obviamente nos entusiasma un montón. El año pasado, por ejemplo, hicimos un trabajo de extensión con una escuela agroecológica que está acá muy cerquita en la base aérea de Morón, y proyectamos, entre profesores y estudiantes, proyectamos un invernadero que completa alguna de las infraestructuras que hoy tiene esta escuela primaria. Empezamos a buscar en algunos hechos de la historia, como el puente de Da Vinci, cómo podíamos construir ese invernadero de manera muy rápida, sin gastar casi dinero y con pequeñas piezas estructurales. Y se hicieron algunos dibujos, algunas pruebas, bueno, un master plan para contarle a nuestros clientes, en ese caso, que era la comunidad del colegio, y la materia Construcciones 3 estuvo gran parte del año pasado, del segundo cuatrimestre, construyendo esto. Desarrolló el sistema, hizo las maquetas, hizo las pruebas en escala real, con madera para probar estas vigas, fue al lugar, construyó las bases, ¿no? En grupos de trabajo que iban cambiando según los días, trabajaban a veces hasta los fines de semana y algunos feriados.
y terminaron haciendo como una prueba, una parte de este invernadero que este año se va a completar. Y eso pasa en todas las carreras, en interiores, en indumentaria, en diseño gráfico, o sea, ver a los talleres lanzados hacia las pruebas de cosas que se van a construir en la escala real, que se van a debatir en el taller y que después se van a mostrar en algunas ferias, en algunos eventos a lo largo de todo nuestro país, incluso en algunos lugares afuera. Bueno, digamos, hay disciplinas, obvio, como indumentaria, en donde construir algo es una cosa más cotidiana, ¿no? Ustedes van a empezar hoy, primer año de indumentaria, y es muy probable que la clase que viene ya estén haciendo algún prototipo de lo que puede ser una prenda de vestir o algo que en términos de arquitectura o de interiores es bastante más complejo, ¿no? Pero así todo hacemos un esfuerzo como muy grande para que en cada taller podamos como ensayar sobre estas cosas de escala real. Y bueno, en indumentaria estas cosas se muestran en los desfiles de mitad de año, en los desfiles de fin de año, y van también a algunas exposiciones. En diseño gráfico lo que estamos haciendo en los últimos años es que estamos tomando ejercicios de campañas reales. Estamos colaborando con organizaciones no gubernamentales, estamos colaborando con museos, con empresas y tratando como de dar solución desde el punto de vista de querer difundir alguna temática a cosas que existen, ¿no? Y en arquitectura, una cosa que estamos haciendo ya como planes más ambiciosos es asociarnos con ciudades. El año pasado nos asociamos con la ciudad de Altagracia, Córdoba, viajamos como unos 150 entre estudiantes y profesores a hablar, a reconocer, a discutir sobre los temas que pasaban en Altagracia y bueno, invitamos a profesores de afuera para debatir estos temas y generamos ciertos resultados. ¿Cómo se puede vivir en el 2030 en Altagracia con todo lo que eso significa? Y este año estamos haciendo un acuerdo con Victoria, una ciudad de Entre Ríos, para justamente que este tema de los humedales, el borde de río, la costa, que es algo que interesa y que tiene que ver con este marco teórico, sea como parte de estos ejercicios, y nos vamos a ir toda la carrera de arquitectura a Entre Ríos el 25 de abril, a reconocer la ciudad, a encontrar esos problemas, y después estaremos trabajando todo el año en ver cómo dar respuesta a eso. Para eso, como les decía antes, invitamos a profesores de afuera que lideren estos ejercicios. Federico Marinaro, que es un profesional muy reconocido de nuestro país, que tiene un estudio muy joven y que ha hecho edificios muy interesantes en Rosario, como una especie de mirada local, va a ser como el que lidera este trabajo en los talleres. Y después, bueno, siempre tenemos invitados de otros lados que inyectan como su experiencia en otros países o en otros lugares en la mirada local o en lo que nosotros podamos discutir. Este tema de trabajar las ciudades también tiene que ver con los ODS, ¿no? Salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, todo eso tiene que ver con planificación. Cómo planificamos las ciudades, qué ponemos en la costa, cómo dejamos que los humedales, digamos, crezcan o decrezcan, cómo dejamos que esos paisajes se inunden o se transformen en lugares secos en momentos del año sin intervenirlos, o intervenirlos de qué manera para que justamente podamos habitarlos, pero sin alterar la naturaleza. Y también estamos muy comprometidos con generar entornos habitables en donde, digamos, la realidad cotidiana de esos habitantes no sea por ahí la que tenemos nosotros hoy en el AMBA de abrir la puerta de tu casa y mirar para todos lados con miedo a que te afanen o te maten, ¿no? Entonces, digamos, cosas que nosotros asumimos como cotidianas, pero que no son normales. Entonces, digamos, todos estos ejercicios tienen obviamente una clara búsqueda aspiracional. ¿Qué queremos ser como sociedad? ¿Hacia dónde queremos ir? Y bueno, y eso se discute en los talleres. Interiores, por ejemplo, hace un par de años que está trabajando con temas de educación y se están metiendo también con temas que tienen que ver con el patrimonio moderno, qué hace a la cultura de algunas regiones y que podemos intervenir con cierto cuidado y manejando como ciertas temáticas. El año pasado estuvieron trabajando en el municipio de Alberti, en una obra muy interesante de un arquitecto, se llamaba Francisco Salamone, trabajaron en la confitería El Molino, la gente de primer año estuvo diseñando algunos espacios habitables de la confitería El Molino y este año van a trabajar en este edificio patrimonial tratando de transformar algunos espacios interiores con expertos en patrimonio, bueno, con gente que obviamente nos va a como ayudar y va a colaborar en eso. Y diseño gráfico, como les contaba, enarbolará algunas campañas que tienen que ver con este mundo del diseño y que podrán sacar a la luz algunas temáticas. El año pasado, en el taller de diseño 2, por ejemplo, dejaron que los estudiantes busquen a qué institución podían ayudar y empezaron a aparecer cosas como muy notables, como por ejemplo este Museo del Fitito, a ver si se escucha el audio.
Hay de todo esto que pasa en la escuela, desde el primer año hasta el último, hay un caso que nos pone muy orgullosos, que es el sistema que tenemos de tesis. Es un sistema opcional en donde los estudiantes al final de la cursada deciden hacer este programa que se llama Programa Académico de Asistencia Federal, o hacer tesis que son investigaciones sobre distintas temáticas que están asociadas a cada año y a cada trabajo del año. Este programa tiene como una meta, que es construir en escala real un edificio en términos de arquitectura, ahora les voy a contar en las otras carreras, que funcione de más o menos 30 metros cuadrados y que permita que ahí viva gente, o algunos que sean aulas donde hay alguien que se va a educar, o comedores, o bibliotecas como esa que se ve de la Lona Verde, que está acá en la Reserva Urbana de Morón. O sea, vamos como tomando diferentes temáticas, colaborando con pequeñas comunidades o a veces con municipios, y esas temáticas se estudian desde el grado 0 del diseño y arriban a conclusiones que son elementos físicos, materiales, que van a prestar un servicio, por lo menos a alguna de las temas que aquejan a esa comunidad. Hemos hecho ya como unas 70 obras, es un programa que tiene ya, empezó en el 2016, o sea que tiene algunos años, y cada camada, cada año va teniendo como distintas miradas. Por ejemplo, hace algunos años estamos trabajando en parques urbanos. Esto es el polo deportivo de Morón, ahí al lado de la Reserva Ecológica, que tenía, no sé, 2 juegos para chicos rotos, y lo tomamos con 10 equipos de tesis e hicimos 10 infraestructuras que hoy son parte de lo que podría llamar como el equipamiento de este parque, y que habitan los fines de semana miles de personas. Entonces se arma como un estudio sobre eso, se van a ver qué otras cosas pasan en el mundo, se estudia la logística, se estudia como la gestión, se estudia con qué materiales se puede hacer eso, y después, bueno, cada equipo da un resultado particular que sale de sus posibilidades, que sale de sus creencias proyectuales y que termina en una obra que van a poder salir a mostrar al mundo como propia. Y eso es lo que tiene como interesante esto de poder terminar con una obra construida, que en realidad, digamos, ya tenés como un disparador de tu portfolio como estudio de arquitectura, como estudio de diseño, como diseñador de indumentaria. Vos ya te vas de la escuela con algo hecho que podés mostrarle al mundo, y eso es re interesante. Terminamos el año pasado también, en realidad este año, porque se terminaron 2 ejercicios este año, el Parque Comunitario en Morón Sur, que es una pequeña parte, es el campo de deportes de la universidad, y otra parte tiene como norte que se abra para distintas comunidades educativas del partido de Morón, que puedan ir ahí a hacer desde recorridos ambientales hasta gimnasia en determinados artefactos que fueron diseñados por los estudiantes. Entonces tenemos un casco, ¿no?, que sería la parte deportiva de lo que es la universidad, y después eso tiene como, creo que son 6 o 7 hectáreas de distintas intervenciones que han hecho los estudiantes, desde un lugar que es deportivo y ambiental, a un lugar que es solo deportivo, o a un lugar que es social. Entonces, estas transformaciones a nivel de paisaje y con poca intervención de la arquitectura están hechas por ahí por equipos de 10 integrantes, que se reciben, bueno, contando estas piezas o de paisaje o de arquitectura, ¿no?, como este pequeño mirador. Entonces, cada una de estas propuestas a lo largo de los años va como mirando, poniendo foco en una problemática, y va como tratando de dar solución a esa problemática desde diferentes maneras de entender, en este caso, la arquitectura y el paisaje, ¿no? Bueno, ahí van a ver como distintos casos de lo que pueden haber sido estas respuestas, ¿no? Desde lugares, pequeños anfiteatros, o lugares para estar a la sombra, o lugares para estar mirando el paisaje, o siestarios, y después, bueno, como eso es ocupado por el momento por nuestra propia comunidad, por los estudiantes yendo al lugar, y estimamos que este año se abre como a toda la comunidad de Morón. En interiores vienen trabajando de la misma manera con diferentes espacios. Este es un centro cultural que se llama Chela, que está en Parque Patricios, en donde lo que hicieron fue transformar uno de los lugares que, digamos, era como un taller abandonado, porque es una antigua fábrica, en un auditorio para dar charlas, y van tomando como distintas temáticas a lo largo de los años, pero como ven ahí, desde el 2019 empieza a impactar muy fuerte el tema de la enseñanza inicial, y los distintos equipos de diseño de interiores toman salas de jardines de infantes y las van como transformando. Las van transformando no solo desde el punto de vista estético, sino haciendo un estudio como muy interesante desde el punto de vista pedagógico, qué significa hoy la educación inicial,
¿no? En un jardín de infantes, y cómo los chicos y las chicas se aproximan a distintos juegos, a distintas maneras de habitar ese espacio que se nutren de lo que van planteando como las maestras y los maestros. Entonces, digamos, se van interviniendo distintos jardines. Para mí, lo que está pasando ahora en el 2024 es una cosa increíble. O sea, lo que hicieron fue tomar, hasta el momento venían tomando como distintas salas de distintos jardines, o se enfocaban en un jardín, pero los jardines eran muy grandes y no llegaban a transformarlo todo. Y lo que está pasando hoy, no, Juli, es que agarraron un jardín entero que es muy chiquito y lo transformaron todo. O sea, digamos, ese jardín, cuando hoy entren los chicos y las chicas que lo cursan, lo van a encontrar totalmente cambiado. Es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, esto es lo que les contaba, o sea, aparece todo un equipamiento pedagógico, lugares de guardado, una sala que tenía esas paredes blancas y algunos mobiliarios sueltos, de golpe se transforma en algo como mucho más rico desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Este es el que se está haciendo ahora, ¿no? Este es el anterior. Bueno, esto es un poco para que vean como un proceso de trabajo, ¿no? Se reconoce el lugar, se lo estudia, o sea, además de que vienen como charlando, estudiando ya desde diseño 6, distintos temas que hacen a qué significa enseñar hoy en un espacio, ¿no? Y cómo son los espacios para la educación. Y después, bueno, eso tiene una repercusión directa en este trabajo porque, digo, se ponen como manos a la obra, no solo imaginando la transformación, sino después, bueno, construyéndola y llevándola a la práctica. Y las implicancias que eso tiene, ¿no? Digamos, cientos de chicos y de chicas van a pasar por esas salas transformadas por alguno de ustedes en algún momento de su cursada en la escuela. Con indumentaria también está pasando algo similar, se están metiendo con temas de educación inicial y desde el COVID están trabajando con temas de salud, entonces asisten a distintas salas o a distintos hospitales o a salas en hospitales con todo lo que puede ser uniformes, ¿no? Y prendas útiles o para las maestras y maestros de los jardines o de las guarderías o para las enfermeras y los enfermeros de los hospitales, generando como toda una especie de búsqueda sobre lo que es una prenda útil, ¿no? Una indumentaria de trabajo, un tema que impacta como muchísimo en la carrera. Claro, no es común esto, o sea, yo se los cuento como algo natural, la verdad que ya estoy bastante acostumbrado, pero no es común que una escuela de arquitectura y diseño haga este tipo de cosas, no es común encontrar que uno durante la cursada termina o en algún momento genera como una cosa que se construye y que la puede poner en su portfolio y salir a contar. Y no es común y la sociedad toma eso, ¿no? Y lo sale a contar. Y aparece en el Clarín, y aparece en La Nación, y aparece en distintos lugares. O sea, y bueno, ven estos titulares, ¿no? Como tesis, construyen casas, o sea, son las casas que hicimos en el barrio de Tigre. O empiezan a impactar en lugares en donde hasta el momento solo aparecían los grandes estudios del mundo, ¿no? De diseño. Por ejemplo, esto es la Bienal de Arquitectura de Venecia. Hace algunos años el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que es el que organiza, o la Cancillería, que es el que organiza el pabellón argentino en la Bienal de Venecia, eligió esta obra, que es una obra hecha en tesis en San Miguel de los Colorados, para que sea parte de la exposición de la Bienal de Venecia. Imagínense, la Bienal de Venecia es como los Oscars, ¿no? Es como que elijan una película que existe en la facultad para que de golpe se gane la mejor película extranjera, una cosa, digamos, muy rara, o nos invitan a una exposición en Múnich, que después se hizo en Berlín y se armó un catálogo muy interesante para ser parte de todas estas cosas en el mundo, ¿no? Qué es lo que está pasando en el mundo a nivel de educación y cómo se cuenta eso, o bueno, o también participa de premios muy importantes, como el año pasado, no, el anterior, ganó la Bienal de Arquitectura y Urbanismo que organiza el gobierno español, ganó como un primer premio como programa educativo. Entonces, digo, toda esta repercusión, ¿no? Que todo este esfuerzo tiene, obviamente impacta en todos nosotros, digamos, impacta en nosotros como autoridades, como profesores de la escuela y en ustedes, porque eso repercute en su título. Hoy, cualquiera que sale de la Universidad de Morón y va con su título a algún lado, digamos, la gente que está como más interiorizada de lo que pasa en las academias, dice, ah, vos estudiás en Morón, o ahí hacen las tesis, ¿no? Esto.
Entonces, digamos, eso repercute no solo, digamos, en nosotros mismos, en la escuela y en la sociedad a la que podemos atender en ese momento, sino que repercute también a nivel de conocimiento, y eso nos interesa un montón. O sea, nos interesa un montón poder construir conocimiento, poder marcar o determinar ciertas pautas que arman, en este caso, el ecosistema de la escuela, pero que después pueden ser leídas, tomadas por otros, para ser trasladadas a otros lugares. Este es un libro que salió el año pasado, hecho por un investigador colombiano que está dando clases ahí en Arizona, y que junta también colectivos latinoamericanos que trabajan para comunidades vulnerables haciendo este tipo de trabajos como el que les mostraba. Y tiene todo un capítulo, el PAF, ¿no? la tesis. Entonces, digamos, este cambio de paradigma en donde en realidad, digamos, no somos solo profesores enseñándole a estudiantes, sino que somos como toda una comunidad trabajando en pos de algunas mejoras a nivel social que imaginamos como posibles, ¿no? Y en donde, si quieren, podemos como salir de la escuela e invitar a autoridades, organizaciones barriales, municipios, gobiernos, empresas y profesionales, como estamos haciendo, y hacer mucho más rica esa discusión y ese diálogo, ¿no? Por eso nos importa esto de la construcción de conocimiento. Y la construcción de conocimiento, bueno, para una universidad es la investigación, la extensión, hacer libros, poder invitar a graduados a discutir ciertos temas, invitar a otros profesionales y obviamente, esto que les decía, generar un impacto en la disciplina. Hace 2 años, por ejemplo, invitamos a un estudio ecuatoriano que venía investigando los ríos a nivel latinoamericano y qué pasa con las ciudades y los ríos. Vinieron a Buenos Aires, estuvieron alojados acá unos 3 meses trabajando con los estudiantes de arquitectura de segundo y tercer año, hicieron todo un relevamiento de los ríos del AMBA, los que están en túneles y los que están a cielo abierto, y qué es lo que pasa con afluentes y efluentes, y todo eso se transformó en una exposición que se mostró ahí en nuestra sede, en el centro, pero la exposición también tenía que ser diseñada. Entonces eso fue el primer tema de trabajo del taller. Se hicieron como estos prototipos de cómo podía hacer esa exposición, primero en una escala grande en maquetas, después en una escala real para probar algunas cosas y después se construyó. Entonces, no solo se hizo la investigación acerca de los ríos, se contribuyó con Buenos Aires a lo que ellos venían haciendo en Ecuador, sino que se armó la exposición con un diseño de montaje que salió de los estudiantes de segundo y tercer año. Eso después, bueno, les muestro como rápido una secuencia de eso, pero mientras voy hablando, esto tiene todo un proceso, ¿no? Desde que, digamos, se larga el tema, se ensaya, se estudia, se hacen las pruebas, hasta que finalmente se construye. Acá había también un tema de patrimonio, este es un edificio que tiene como un tema patrimonial, entonces queríamos hacer la exposición, queríamos colgar estas láminas, que son láminas como muy grandes, como de 30 metros, pero no queríamos agujerear ninguna de esas columnas inglesas, entonces se inventó un mecanismo que por rozamiento, ¿no? Apretado por sogas, iba permitiendo que cuelguen estas estructuras para que después se pongan como estas láminas más pesadas, ¿no? Ahí se ve como la estructura pelada y después, bueno, a eso se le colocó el papel. Y estos son los estudios que hicimos sobre los ríos, los puntos en donde aparecen los cauces y cada uno de los sectores. Por ejemplo, esto es el arroyo Morón, en donde el río pasa a la vista o entubado y atraviesa como a toda la ciudad de Morón. Ese estudio se sumó a la exposición acá en Buenos Aires y después fue a parar a la segunda exposición que se hizo en México. Entonces, toda esta comunidad educativa entre profesores de Ecuador, profesores de acá, estudiantes de acá, que estuvieron investigando eso, bueno, fueron después a México y ahí se sumaron más estudiantes mexicanos a incorporar ríos mexicanos. Entonces, toda esta especie de mirada, ¿no?, colaborativa se empieza a estirar. Creo que ahora van a Perú a hacer lo mismo. Y entonces, bueno, ahí estábamos en México expuestos, o por lo menos los trabajos que hizo la escuela con los estudiantes, expuestos contando los ríos de Buenos Aires. Con eso después hizo un libro y ese libro hoy está en todas las universidades latinoamericanas. Entonces, bueno, en términos de conocimiento, digamos, qué mejor que eso, ¿no? Es como el proceso completo. Lo otro que también sirve para generar como, o buscar o construir conocimiento son las cosas que hacemos por fuera de lo que son las materias de grado, la cotidianidad de ustedes en la cursada, que son las diplomaturas, los cursos, los workshops, y eso ha tomado como una fuerza increíble acá en la escuela, porque, digamos, ha tendido como una serie de puentes y redes con otras universidades, con otras escuelas, en donde nos juntamos a debatir, a veces con más de, no sé, 10 universidades, con gente que viene de todos lados. Estos son los workshops de Río de Janeiro, donde ya participamos de 3 o de 4 de ellos, con gente de la UNR, la Universidad Nacional de Córdoba, de
universidades de San Pablo, de Río de Janeiro, va la gente de la Bauhaus a estos workshops, o sea, hay gente de mucha de Latinoamérica y algunos de Europa. Y con todas esas conclusiones, el año pasado, no, el anterior, sacamos un libro que es una discusión entre Josep María Montaner, un crítico de arquitectura español muy importante a nivel mundial, y Jorge Jauregui, también muy reconocido a nivel mundial y profesor de acá de la universidad. Bueno, y esto decía Montaner sobre eso. La idea, ¿no? De eso participan profesores, estudiantes, o sea, la idea de contribuir a un libro, ¿no? que después va a sumar a otras discusiones en otros lados, es casi está en la genética de las universidades. Pero bueno, digamos, obviamente no es fácil que ocurra y hay que hacer que ocurra, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos una cosa similar, pero invitamos a China y África a debatir en un congreso que se llamó Congreso Tricontinental. Eso es clave, ¿no? Lo que dice Jorge ahí, o sea, invitar a otros pensadores. Bueno, eso está obviamente en la genética de todo esto que le estoy mostrando. La idea de sumar voces, ¿no? De generar una discusión cruzada, colectiva, que obviamente redunde en hallazgos y que pueda como disparar estos hallazgos hacia adelante. Bueno, esto es un recorrido por los últimos seminarios, por los últimos libros que han salido hablando de eso. De hecho, muchos de estos contactos nos permiten viajar. Hemos ya viajado un par de veces y han venido varias veces de la Universidad de Udine, y este año estamos haciendo un viaje a la Bienal de Venecia, además a Udine para trabajar junto con ellos. Nos vamos el 11 de mayo. A recorrer Venecia, Udine y Verona con un grupo que ya son cerca de 20 estudiantes, y vamos a hacer como un intercambio académico, ¿no? Con profesores de allá. Eso también es importante y es algo en el que estamos enfocados un montón, o sea, la idea de viajar, de ir a ver otras escuelas, de ir a visitar otras universidades y que eso sea parte de una cursada normal para alguien que estudia 4, 5 o 6 años dentro de la escuela. Bueno, las diplomaturas también están teniendo mucho peso. Esta es la diplomatura de patrimonio, conducida por una de las expertas más importantes a nivel de nuestro país en esos temas, que es Mariana Quiroga, y esa diplomatura ya este año tiene su tercer versión, va creciendo y se va transformando ahora en una maestría. La diplomatura de estrategias proyectuales, que también nos ha dado y nos ha vinculado con profesores de España y de otros lados, y que el año pasado recibió unos 45 estudiantes colombianos que vinieron acá a Buenos Aires, bueno, que son ellos que se ven ahí,
a charlar, a discutir, a reunirse con nuestros estudiantes, y de todo esto lo que termina como todos los que terminamos ganando, obviamente, es la comunidad como de la escuela en su conjunto. Y lo que pasa también con esto es que vamos involucrando a profesores nuevos. O sea, la idea, ¿no?, de sumar voces no es solo a veces para estas cosas de posgrado, estos cursos, estos workshops, sino que esas voces se van como metiendo en la cursada habitual de las carreras, y ahí está Adrián Durán desde Montevideo, Uruguay, enseñando la materia de paisaje para tercer año de arquitectura, o Gustavo Restrepo, que empieza, un urbanista colombiano muy importante, que empieza este año en Arquitectura 4, también de la carrera de Arquitectura. Y después, bueno, lo que les contaba de Rebelión, ¿cómo salimos a contar todo esto? Bueno, ya vieron una parte, ¿no? La parte en la que las exposiciones van a otros lugares, van a otros países, se muestran en libros, pero la verdad, nosotros lo que queremos hacer es estar en todos los eventos que hay en el mundo del diseño acá en nuestro país. Y eso hacemos. Cada carrera hace un esfuerzo muy importante para tomar todo lo que hacen los estudiantes y contarlo. Por ejemplo, el año pasado, en el mes del diseño y de la arquitectura que organiza la ciudad de Buenos Aires y que, digamos, va teniendo como distintas sedes, Casa FOA, algunos edificios propios, bueno, y que va teniendo, como ven ahí, diferentes actividades, exposiciones y temáticas. Estas son algunas de las que organizamos nosotros, pero si uno ve la grilla completa de lo que es la Semana del Diseño de Buenos Aires, es enorme y cambia, ¿no? Durante una semana toda la ciudad está como muy movilizada por eso. Y es común ver a la Universidad de Morón y a la Escuela de Arquitectura participando de este tipo de eventos. Casa FOA es un clásico en interiores, todos los años alguna de las materias de diseño de interiores empieza a pensar cómo será el lugar, el stand, el trabajo y lo que vamos a contar en Casa FOA, y eso se construye en los talleres, se piensa en los talleres y después lo ven miles de personas. Este es un evento que recorren miles de diseñadores y de personas en, creo que un mes dura, ¿no?, en la ciudad. Bueno, estamos participando de la Bienal de Arquitectura de Nueva York, estamos participando, yo digo, la verdad que podría ser una charla en puro diseño, podría ser una charla de 2 horas, ¿no?, de todo esto. Pero no los voy a aburrir, pueden entrar a las redes y ver todo eso. Obviamente, déjenme contarles un poquito acerca de lo que significa también la educación a distancia. Durante el turno mañana ustedes van a estar recorriendo los pasillos y viendo esta parte presencial de la escuela, pero durante el turno noche, hoy hay unos 400 estudiantes entrando a primer año en educación a distancia, con ya, no sé, unos 200 y algo ya cursando las aulas, con lo que la educación a distancia se está transformando en una cosa cada vez más fuerte, que permite, por ahí no que ustedes están acá cerquita, que pueden venir a la escuela, sino que permite que por ahí una chica, un chico en algún pueblo de Salta estudie indumentaria, cuando antes no podía, ¿no? Digo, es una cosa fantástica y es una cosa que obviamente necesita que todo el tiempo estemos como evolucionando en eso. Hemos incorporado unas herramientas que son fantásticas en eso. Ustedes van a tener aulas virtuales. Por cada materia que tienen presencial van a tener como una especie de repositorio de todo lo que larga la materia, textos, videos, todo lo que haya que leer en un aula virtual, y las de distancia tienen también una serie de contenidos ya involucrados con la materia que permiten que esa carrera se pueda hacer de manera sincrónica o asincrónica. Participamos de congresos sobre educación a distancia. La universidad, bueno, está haciendo como un esfuerzo enorme para readecuar una universidad que tiene 64 años existiendo, ¿no?, en un modo presencial, a estos 2 o 3 o 4 años que ya llevamos de educación a distancia muy fuerte. Y lo que está pasando con eso es que todo esto que yo les conté de conocimiento está pasando también en las redes. O sea, hoy entras al canal de YouTube de la escuela y tenés, no sé, 100 charlas sobre todos los temas que se les ocurra, y empieza a ser como una especie de biblioteca enorme de cada profesional, de cada graduado, de cada graduada que vino a la escuela a contar algo y que queda como ahí grabado. Así que, digamos, es una cosa que se está como, digamos, nutriendo en su conjunto entre lo presencial a distancia de manera como muy interesante. Y bueno, y lo último que les quería contar es esto de viajar. Tenemos un programa súper fuerte de movilidad estudiantil. La verdad que averigüen, porque el hecho de poder ir a hacer 6 meses, un par de materias a todas estas universidades en casi todo el mundo, es una cosa que creo que, bueno, te cambia como muchísimo la manera de verte como habitante del mundo, de verte como estudiante,
de diseño, y es una experiencia que yo recomiendo un montón y creo que no podés dejar de hacer, ¿no? De hecho, hasta con las provincias, podés irte a la Nacional de Córdoba, hacerte, no sé, una cuatrimestral, varias cuatrimestrales y volver con esa experiencia, creo que es fantástico. Así que tenemos un programa de intercambio enorme. Hoy hay, creo que 4 estudiantes españoles o 6 estudiantes españoles acá en la escuela y hay otros tantos en España nuestros. Entonces, bueno, digamos, ese vínculo es como muy importante. Bueno, esto que les contaba de las redes, ahí están, o sea, el Instagram de la escuela que dispara a todos los Instagram de todas las cátedras en donde se cuenta lo que se hace. O sea, por acá contamos las noticias, por acá contamos todo lo que pasa, por acá todo lo que yo mostré está subido acá. O sea, cada congreso, cada workshop, cada libro, cada cosa está reflejada en el Instagram o en la página de la escuela, además de, obviamente, todas las páginas y todas las redes de la universidad. Bueno, para cerrar y como conclusión, o sea, ahora se van a ir a las aulas y va a comenzar para muchos su primer año. Bueno, en realidad primer año se va a quedar acá, ¿no? Con la materia, super materia de elementos de diseño, que ahora les voy a contar un poquito de eso. En donde hemos juntado a todas las disciplinas en una gran materia que suma a todos los estudiantes de primer año y que hoy va a tener su primer charla, así que en cuanto yo corte vamos a descansar un ratito y después todo primer año sigue acá, pero después los demás, los de segundo, seguirán a sus aulas y seguiremos con las actividades normales o las que empezaron la semana pasada. Como les decía, o sea, para nosotros es un hermoso desafío poder conducir e imaginar esto de una escuela en un estado ecosistémico, ¿no? Es un increíble desafío llevar adelante todo lo que vieron y las cosas que se van sumando y que se sumarán, porque la escuela hoy tiende miles de redes hacia afuera y eso permite, ¿no?, que vayan pasando cada día más y mejores cosas en una especie de crecimiento, digamos, muy interesante que viene como aconteciendo en toda la universidad, pero particularmente en la ESAD. Y la verdad que es un hermoso desafío también imaginar qué significa estudiar hoy para ustedes. O sea, digamos, yo traje esta foto de mayo del 68 como la revuelta estudiantil más fuerte que por ahí ha ocurrido en estos tiempos modernos y que colocan a los estudiantes a la vanguardia de cambios radicales en la manera de pensar nuestra sociedad y lo comparo o nos permite compararlos con lo que significa hoy, ¿no? La potencia de ustedes habitando esta sociedad súper conectada, hiperconectada, en donde todo el conocimiento es libre y está a la mano y nosotros podemos navegar e introducirnos en ese conocimiento hasta donde se nos ocurra, ¿no? Y hacer ese conocimiento parte de todos. Por eso, digo, también me interesaba como terminar con esto. Todo lo que viene pasando, todo lo que pasa, todo lo que ha acontecido en la escuela no es solo de aquellos que lo han transitado en ese momento temporal, ¿no?, en el que han transitado como esos ejercicios, esas actividades o esos años completos, sino que empieza a ser de todos, de ustedes cuando salen con su título, de todos nosotros como colectivo de educación y de investigación. Así que, digo, tomen eso, ¿no? Tomen eso como propio. Empezar hoy en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón significa sumarse y ser parte de todo esto. Y eso obviamente exige compromiso, ¿no? Exige que ustedes estén acá, que se involucren con todo lo que pasa y que, digo, se enteren de todo lo que pasa, que estén atentos a todo lo que pasa, no solo en el afuera como sociedad y cómo podemos cambiar eso como desde nuestras disciplinas, sino lo que pasa acá adentro para ser parte de todo esto. Así que bueno, nada, quería invitarlos a eso, bienvenidos al 2025, gracias por escucharme, espero no haberlos aburrido y nos vemos en las aulas. Gracias. Bueno, primer año, salgan a respirar 15 minutitos, así acomodamos todo, ponemos en línea la charla que va a dar Carlos y empezamos con la segunda parte.